Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos de estar acá otra vez en su emisora Radio Costa Rica 930 AM, compartiendo la palabra de Dios. Es para nosotros, el remanente adventista, un privilegio poder compartir esta serie de temas con ustedes para poder aprender y crecer espiritualmente. Antes de dar inicio, como tenemos la costumbre, quiero leer una cita y después la oración. La cita se encuentra en Oseas capítulo 4 y versículo 6. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Antes de leer la cita, recordarles que el tema para hoy, el tema que estamos viendo hoy, se llama la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o el juicio investigador. Daniel capítulo 9 y el juicio investigador, que incluye la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Oseas capítulo 4 y versículo 6, una cita muy conocida por la mayoría, aunque lo que realmente conocemos es la primera parte. Dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Eso casi todos lo conocemos, casi todos lo hemos escuchado, casi todos lo repetimos, lo decimos. Dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero la cita no queda ahí solamente, la cita es más larga aún. Nos dice Oseas capítulo 4 y versículo 6, lo leo directamente de la Biblia. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que el pueblo no tenía conocimiento y por eso, por el conocimiento que le faltó, dice: mi pueblo fue destruido. Ahora, ¿tenía el pueblo de Dios conocimiento o no tenía conocimiento? Dice acá: le faltó conocimiento. ¿Tenía conocimiento el pueblo de Dios? Igual que en este tiempo. ¿Tenemos nosotros conocimiento en este tiempo? ¿O vamos a ser destruidos también porque nos falta conocimiento? Pero eso lo dice la siguiente parte del versículo. El mismo versículo 6 del capítulo 4 de Oseas nos dice, y leo de nuevo: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y dice: porque tú desechaste el conocimiento. Ahora nos dice que el pueblo sí tenía conocimiento, pero dice: tú desechaste el conocimiento. Hablando de usted, mi hermano y hermana, que nos ve ahí a través de nos oye a través de la radio, nos ve a través de la televisión o a través de algún programa. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero dice: porque tú, usted, yo, cualquier persona que puede o tiene acceso a la palabra de Dios, acceso a un programa, acceso a poder estudiar, acceso a poder orar, y en ese tiempo hay acceso para todo esto, dice: porque tú desechaste el conocimiento. ¿Y cuántas personas, mi hermano y hermana, tenemos la Biblia, pero no tenemos conocimiento? ¿Por qué no tenemos conocimiento? Dice: porque tú desechaste el conocimiento. Entonces, no es solamente tener la Biblia, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, es adquirir conocimiento por medio del estudio de la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, nos dice Jesucristo. Ahora, dice que el pueblo es destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, pero no porque el conocimiento no estuviera, sino porque el conocimiento fue desechado. ¿Estamos desechando el conocimiento? ¿Estamos diciendo, bueno, mejor no oigo esto?
mejor lo desecho. Mejor oigo solamente lo que me dice el pastor, lo que me dice el sacerdote, lo que me dice la gente, pero no estudio por mí mismo para saber si es realmente cierto lo que me están diciendo. Y estamos desechando el conocimiento. Si el conocimiento está a su lado, está a mi lado, está en la palabra de Dios. Por tanto, mi hermano y hermana, para no ser destruidos, primeramente hay que no desechar el conocimiento que Dios nos da. Sigo leyendo y empiezo de nuevo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y por qué? Dice, y porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, porque usamos mucho este versículo para decir mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero dice que el conocimiento fue desechado por el pueblo de Dios. Igual ahora, hoy en día, todos tenemos nuestra Biblia en la casa, a veces más de una Biblia, pero estamos desechando el conocimiento de Dios. Y dice, porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, porque te olvidaste de la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios, mi hermano y hermana? Recuerde que la ley de Dios está en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, y son 10 mandamientos. Entre ellos está el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios, porque te olvidaste la ley de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo amplía los mandamientos, no desecha los mandamientos. Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, palabras de Jesús. Yo no he venido a abolir, a abrogar, a quitar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto dice Oseas 4:6, que el pueblo es destruido. Recuerde que la venida de Jesucristo está cerca. El pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento y se olvidaron de la ley de Dios. Vamos con esas palabras a elevar una oración para iniciar el tema. Oramos. Si usted me puede acompañar, le pido que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida que nos das y por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que tenemos de poder predicar un mensaje, verdad presente para el tiempo presente. Gracias por cada persona que nos está escuchando aquí en directo o también nos escuchará en diferido en algunos días después o meses después, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea en cada corazón, que podamos por medio de tu palabra, por medio de tu conocimiento que está escrito en la palabra, verificar cuál es la verdad y no olvidarnos de tu ley, no desechar, Señor, el conocimiento que tú nos das. Bendícenos, guíanos y ayúdanos a explicar de una manera clara este tema que vamos a enseñar en esta mañana, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Es un tema importante, interesante, un tema necesario para que usted y yo podamos comprender, que poco se comprende realmente o nada se comprende, aún en nuestra iglesia. A veces se estudia muy poco, estudiamos mucho Daniel capítulo 2, a veces el 7, pero el 8 y el 9 casi no se estudia. Sin embargo, la semana anterior estudiamos Daniel capítulo 8 y vimos la base para este capítulo de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 8 y capítulo 9 son una sola historia, podríamos decir, un solo relato. Dividido por varios años tal vez, pero es un solo relato. Recordemos que en Daniel capítulo 8 Dios nos cuenta a través del profeta Daniel la historia del mundo, empezando desde los medo-persas hasta llegar al tiempo del fin. Sin embargo, en Daniel capítulo 8 él nos agrega algo que no estaba en el capítulo 2 y tampoco estaba en el capítulo 7. Daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice, lo leímos la semana anterior, pero nos dice, él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dice hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, una tarde y una mañana, o una tarde y el día y la noche componen un día. Dice 2300 tardes y mañanas. O sea, 2300 días completos. Dice hasta 2300 días completos.
Dice, luego el santuario será purificado. O sea, que le dice en la visión el ángel a Daniel, Gabriel en este caso, que va a haber un tiempo de 2300 días completos o 2300 tardes y mañanas. Y luego de este periodo, el santuario será purificado. Eso es lo que queremos ver en este tema. Ahora bien, el versículo 15 de Daniel capítulo 8 nos dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión. ¿Cuál visión consideraba? La visión que él ve en el capítulo 8. Estamos hablando de esa visión. Dice que procuraba comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ahora, eso ya lo estudiamos la semana pasada. Que él consideraba la visión del carnero, la visión del macho cabrío, que representan a los medo-persas, a los griegos, y después viene la historia hasta llegar a Roma, y la Roma papal también abarca todo este tiempo. Pero dice que él consideraba la visión y procuraba comprenderla. Cuando él procura comprender la visión, llega el ángel Gabriel y le explica la visión. Cuando ya el ángel Gabriel, le explicó la visión, le dice el macho cabrío es esto, el carnero es esto, y comienza a explicarle la visión para que él comprenda la visión que estaba considerando. Viene el versículo 26 del capítulo 8. En el versículo 26 del capítulo 8 nos dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Está hablando el ángel Gabriel a Daniel. Le dice la visión de las tardes y mañanas. ¿Cuál visión de las tardes y mañanas? La visión que dice hasta 2300 días completos o 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esa visión de Daniel 8:14 dice, la visión de las tardes y mañanas, Daniel 8:26, que se ha referido es verdadera. Tú, le dice el ángel Gabriel a Daniel. Y digo el ángel Gabriel, por aquello que alguno no comprenda esto, el ángel Gabriel es un ángel, no es un arcángel. En la Biblia nunca aparece la palabra Gabriel con la palabra arcángel. Eso es una doctrina católica. El ángel Gabriel es un ángel, no un arcángel. Solamente en la Biblia aparece un arcángel que es el arcángel Miguel. Pero dice acá, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Cuál visión le está diciendo que guarde? La visión de las 2300 tardes y mañanas, o la visión de los 2300 días. Guarda la visión. O sea, el ángel Gabriel le explicó la visión a Daniel en este caso, pero en la explicación que él le da no le explica la profecía, la visión de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días completos. Dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Termina el capítulo 8 con esta cita. Dice Daniel, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿A causa de cuál visión estaba espantado y qué era lo que Daniel no entendía? Recuerde que el ángel Gabriel vino y le explicó la visión a Daniel y le dijo el macho cabrío, el carnero son los medo-persas, el macho cabrío es Grecia, y lo comienza a explicar ahí la visión hasta llegar todavía al tiempo del cuerno pequeño, que es el poder papal. Pero dice que Daniel no entendía. ¿Qué no entendía él? Lo único que no entendía él fue lo que el ángel Gabriel no le explicó, y la única parte de la visión que tuvo Daniel que el ángel no le explicó fue la parte de la visión de las 2300 tardes y mañanas o días completos. Esa fue la visión que no entendió. Ahora bien, Daniel escucha esas cosas, ve los relatos, se asombra, pero esto es lo que lo deja perplejo a él. Esto es lo que él no entendía. Esto es lo que dice que estaba espantado a causa de la visión. Daniel capítulo 8 termina de esa manera. Daniel va y hace sus labores, pero él siempre está con eso en la cabeza de qué significa esta visión de las 2300 tardes y mañanas. Ahí es donde empieza el capítulo 9 de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel, y lo busco en mi Biblia, empieza diciendo, recuerde, el capítulo 8 de Daniel empieza con una visión. Daniel tiene una visión donde ve un carnero, eso lo vimos la semana pasada, no lo voy a explicar otra vez, porque no vamos a
a tomar tiempo para esto porque usted puede buscar el video allá en YouTube en la página del Remanente Adventista. Pero él ve una visión. En el capítulo 9 de Daniel, él no ve ninguna visión. Y eso es importante que quede claro. La última visión que él ve está en el capítulo 8 de Daniel. El capítulo 9 de Daniel nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años del cual habló el profeta Jeremías, que había de concluir, repito, la asolación de Jerusalén 70 años. Dice que en los libros de Jeremías, que ya Jeremías había pasado, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías había escrito que la asolación, que Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Ya estaba por cumplirse ese tiempo. Y Daniel dice que está orando. Dice Daniel: volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios. Comienza Daniel a orar. ¿Por qué comienza a orar él? Porque él sabe que el pueblo ha sido un pueblo que ha estado en pecado. Un pueblo que ha dejado la ley de Dios, un pueblo que se ha alejado de él, que ha adorado Baales, que ha adorado falsos dioses, un pueblo que ha estado mal. Entonces él tiene el temor de que esa profecía no se vaya a cumplir, de que él tiene en su mente la visión anterior que dice hasta 2300 días, luego el santuario será purificado. 70 años dice, ya está por cumplirse esta visión de Jeremías. Entonces dice Daniel: ¿será que Dios va a alargar este tiempo y no vamos a ser liberados en este tiempo? Entonces él ora a Dios para saber qué va a pasar con su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel antiguo, en este caso, es el pueblo de Daniel. Por eso el versículo 5 dice: hemos pecado. El versículo 6 dice: no hemos obedecido. Y comienza la oración de Daniel para saber qué es lo que va a suceder con el pueblo. Cuando pasa esta oración, que no lo vamos a leer toda, es una oración interesante e importante que usted sería bueno que la pudiera leer, pero cuando termina la oración, el versículo 20 dice: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, dice Gabriel, no dice arcángel porque no es arcángel, dice Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice que el ángel vino para darle sabiduría y entendimiento. Ahora, en la visión anterior del capítulo 7, del capítulo 8, el ángel se acerca a Daniel para explicarle la visión. En este caso no se acerca a explicarle ninguna visión porque Daniel no tiene visión en ese momento, por lo menos ahora. Entonces, ¿de qué le va a dar entendimiento y sabiduría el ángel Gabriel a Daniel? El versículo 23 nos dice: al principio de tus ruegos fue a orden, o sea, cuando Daniel comenzó a orar, y yo he venido para enseñártela. ¿Para enseñarle qué? Dice: porque tú eres amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Termina el versículo 3 diciendo el ángel a Daniel, más bien, el ángel Gabriel a Daniel, le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, es importante que podamos hacer un alto acá de cuál visión está hablando Gabriel, el ángel Gabriel. Le dice a Daniel: entiende pues la visión. ¿Cuál visión? La única visión que hay antes del capítulo 9 es la del capítulo 8. El capítulo 8, recuerde que el ángel Gabriel le había explicado la visión, casi toda, a Daniel. Pero la única parte que no entendió, o sea, que no le explicó Gabriel, el ángel Gabriel, a Daniel fue la de los 2300 días. Esa fue la parte de la visión que no le explicó. Eso era lo que Daniel estaba perturbado, estaba espantado y no entendía. Dice el capítulo 8. Entonces ahora viene el ángel Gabriel a explicarle esta visión. ¿Cuál visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días. Eso es lo que le viene a explicar el ángel. Entonces, al ver y entender esto, nos dice el versículo 24, donde ya inicia la explicación de la visión. Le dice el ángel Gabriel: 70 semanas están cortadas.
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces así empieza. Dice, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad. Primeramente, la segunda parte dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta visión o esta parte de la visión, porque vamos a ver que la visión se divide en dos partes. Ahora bien, para ir poquito a poquito, para explicarlo bien explicado, porque quiero que a usted le quede claro este asunto. La visión que le explica el ángel Gabriel es la visión de las 2300 días. 2300 días. Pero nos dice acá, 70 semanas están cortadas. Esta palabra cortadas viene de la palabra hebrea que es jatá. De ahí viene la palabra cortada. Esta palabra también se puede traducir como determinadas, como apartadas, como descontadas o como separadas. Entonces dice que 70 semanas están descontadas, están apartadas, están separadas, están determinadas o están cortadas. Eso nos dice a nosotros que de la visión de las 2300 días o tardes y mañanas hay 70 semanas que están separadas de esta. O sea que la visión de los 2300 días lo está dividiendo en dos partes. 2300 días. Ahora, ¿cuánto es esta parte? Dice 70 semanas. ¿Y cuántos son 70 semanas? 70 semanas, si usted multiplica, una semana tiene 7 días. Una semana. 7 semanas tendrían... 70 semanas más bien tendrían 490 días. Entonces dice que 490 días están separados, están apartados de esta profecía de los 2300 días. ¿Cuántos días? 490 días. Entonces, si a usted a 2300 días le quita 490 días, quedan 1810 días. O sea, lo que nos dice la visión es que 70 semanas están apartadas. O sea, esta profecía de 2300 días nos va a separar, a dividir en dos partes. Una, 490 días y la otra, 1810 días. Ahora, ¿por qué la parte así? Porque dice 490 días, o sea, 70 semanas están cortadas, separadas, descontadas, apartadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, que esos 490 días se aplican al pueblo de Israel, al pueblo de Israel antiguo. Ahora, importante que podamos saber esto. Primeramente, 490 días son un año y 130 días. O sea, es un corto tiempo. 1810 días, que es lo que queda de esta profecía, son 6 años y 140 días. Entonces vemos que esto se divide en la profecía. Ahora bien, son 2300 días, o sea, 2300 tardes y mañanas. Y nos dice el capítulo 9, versículo 24, 70 semanas, que 70 por 7 días que tiene cada semana, 70 por 7 son 490 días. Entonces dice 70 semanas o 490 días están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vemos que esos 490 días se aplican a el pueblo de Israel. Eso se lo está diciendo el ángel Gabriel. ¿A quién? A Daniel en este caso. Versículo 24 nos sigue diciendo. Dice, leo desde el principio, 70 semanas, o sea, 490 días. Están cortados, determinados, separados, descontados, apartados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Dice, para. O sea, recuerde que esos 490 días o esas 70 semanas, que es lo mismo, están siendo aplicadas al pueblo de Israel. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De la profecía de los 2300 días, 70 semanas se aplican al pueblo de Israel antiguo. Y nos dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación. Prevaricar es enseñar enseñar mentira como si fuera verdad. Eso es prevaricar. Dice que en esas 70 semanas van a pasar varias cosas. Por lo menos vemos aquí 6 cosas que van a pasar en esas 70 semanas. 1, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. En este caso Jesucristo. O sea que en esos 490 días tienen que pasar estas cosas. Ahora, vimos ahorita, o le acabo de decir, que esos 490 días
dándolo en tiempo de años, sería 1 año y 130 días. O sea, sería un corto, muy corto tiempo para que pasen estas cosas. Pero veamos otra vez, dice 70 semanas, o sea, 490 días están determinados, descontados, separados, apartados sobre tu pueblo, o sea, son sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, dejar de enseñar mentira como verdad. Porque iba a venir Jesucristo a poder enseñar la verdad como es y tal como es, y a desenmascarar al enemigo. Dice 2, poner fin al pecado con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. Cuando dice ungir al Santo de los Santos, nos está llevando ahí al bautismo de Jesucristo en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces vemos que 70 semanas, 490 días están separados, descontados, apartados para esto. Ahora, antes de seguir con el estudio, primeramente quisiera que veamos qué representan 2300 días o qué representan también 490 días. Pero esto lo vamos a hacer después del canto y después de los anuncios. Vamos a proseguir en esto. Antes, primeramente, los anuncios. Después de los anuncios tenemos un canto. Recordarles, mi hermano y hermana, que somos el Remanente Adventista. Un grupo de hermanos que estamos unidos para poder traer un mensaje. Nuestro propósito es poder enseñar verdades que no se están enseñando. Verdades que están en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que no se están enseñando. Usted va a muchas iglesias, la mayoría de iglesias, lo que enseñan son mensajes livianos, mensajes de emoción, que le tocan la emoción, pero no le tocan la razón. Nosotros queremos, a través de esta emisora, a través de este canal, a través de estos medios, poder enseñarle una verdad. Y usted, mi hermano y hermana, tiene la bendición de poder oírlos, pero también tiene la responsabilidad de tomar su Biblia, de abrir su Biblia, de estudiar su Biblia, de comparar su Biblia para ver qué es correcto. Y cuando usted se dé cuenta lo que es correcto, lo que es verdad, tiene que tomar decisiones. Porque en el mundo siempre hay que tomar decisiones. O estamos a favor de la verdad o en contra de la verdad. A favor de Cristo o en contra de Cristo. Entonces es importante también que, aparte de saber la verdad, porque qué bonito, mira lo que aprendí hoy, pero no tomamos decisiones. Es importante también que tomemos decisiones como hijos que decimos amar a Dios, de cualquier iglesia que seamos. Debemos de tomar decisiones en este tiempo. Somos el Remanente Adventista. Estamos, y nos puede escuchar por Radio Costa Rica, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Estamos en Radio Costa Rica. Días diferentes, hermanos diferentes, estamos predicando día a día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerde que Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. 930 AM, ahí nos puede sintonizar. También, mi hermano y hermana, nos puede ver por Canal 19. En Canal 19 estamos de lunes a viernes también, o de lunes a domingo, de 7 de la noche a 10 de la noche, con varios programas. Ahí usted puede vernos, puede llevar su Biblia, su cuaderno, y tranquilamente en su casa puede sentarse y comenzar a apuntar, a escuchar, a estudiar. Si algún tema le gusta y no lo pudo escuchar, llegó tarde, o lo quiere escuchar de nuevo, nos busca en nuestra página en YouTube. Nos llamamos el Remanente Adventista CR. Usted solamente busca YouTube y pone el Remanente Adventista CR. Importante que ponga CR, que es Costa Rica. El Remanente Adventista CR. Ahí aparecen más de 300 programas que tenemos grabados. Ahí usted solamente pone el nombre del programa o el nombre de la persona que lo está predicando, y ahí le va a llevar para que usted pueda sentarse con su Biblia tranquilamente, ponerle pausa, leer, ponerle otra vez que prosiga y estudiar de esa manera para que usted pueda aprender. El Remanente Adventista en YouTube, ahí tenemos más de 300 programas. También nos puede ver por la página de Facebook. En el Facebook también nos llamamos igual, de la misma manera, el Remanente Adventista CR. Usted le da la página me gusta y va a poder tener información. Ahí puede hacer preguntas si quiere también. Recuerde, nuestro teléfono es el 8314-7619. 8314-7619, nuestro teléfono. Ese teléfono lo tenemos para pedir oración, para preguntas. Si usted quiere pedir oración por alguna, por sanidad, alguna enfermedad que tiene, alguna dolencia, por trabajo,
problemas familiares o el problema que usted tenga, usted puede llamar con toda confianza al 8314-7619. El hermano Carlos González va a tomar su pedido de oración. Hay un grupo de hermanos y hermanas que están orando por las oraciones, que están llamando a este teléfono para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Entonces, 8314-7619. Mi nombre, Will Chavarría, 71615194, mi teléfono. Importante también que estamos obsequiando una serie de libritos, una serie de folletos pequeños. Un folleto que usted se monta en el bus, lo abre y cuando ya llega a su parada, a su destino, ya casi que lo ha terminado. Es rápido poder leerlo. El primero de los folletos, mi hermano y hermana, se llama La verdad, o más bien, ¿qué sucede cuando una persona muere? Son 10 folletos. En este folleto usted va a aprender lo que pasa realmente, bíblicamente. Cuando digo realmente, es bíblicamente cuando una persona muere. ¿A dónde está esa persona? El segundo de los folletos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida. ¿Qué sucede cuando viene Jesucristo? Él viene en forma audible, en forma visible. No es un rapto secreto, pero aquí usted puede estudiar sobre este tema. El tercero de los folletos, ¿qué pasa después de la venida de Cristo? El milenio y la segunda muerte. Lo que pasa después de los 1000 años, que la tierra va a estar desordenada y vacía. Los justos están en el cielo. Y después de esto, de los 1000 años, la segunda muerte. Importante que pueda leer este folleto. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno, porque nos han engañado completamente sobre lo que es el infierno. Pero el infierno, según la Biblia, es después del milenio, donde son destruidos todos los impíos, incluyendo a Satanás. Entonces es importante que usted pueda tener este folleto para que pueda estudiarlo conforme a la Biblia. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Importante, porque se dice que la ley de Dios ha sido abolida. En el versículo que leímos al principio dice: mi pueblo fue desechado porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento y se olvidaron de la ley de Dios. No hay que olvidarse de la ley de Dios. La ley de Dios es para siempre. Antes del pecado estaba la ley de Dios. Después del pecado sigue la ley de Dios. Y cuando venga Jesucristo, después de su venida, todavía la ley de Dios se va a mantener. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia, el cuarto mandamiento. El día del Señor no es, de nuevo, no es, y de nuevo no es el domingo. El día del Señor es el sábado, el séptimo día de la semana, el Sabbat, el día que Dios dijo que nosotros debíamos de descansar para Él. El séptimo de los folletos, el juicio investigador, el tema que estamos viendo ahorita. Si este tema usted quiere tenerlo en folleto, nos puede pedir este folleto, el juicio investigador. El octavo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, la historia a través de un sueño que Dios le dio a un rey pagano. El noveno de los folletos, la misma historia, las 4 bestias de Daniel capítulo 7, pero por una visión dada a Daniel en este caso. El décimo y el último de los folletos, ¿quién es el cuerno pequeño? Eso lo vemos en el folleto 9, pero aquí le agrega quién es el cuerno pequeño. Importante que usted pueda saber quién es el cuerno pequeño, porque muchos estamos adorando de una manera incorrecta, muchos, porque no sabemos quién es el cuerno pequeño. Importante que usted pueda tener esos folletos. Después de los anuncios, mi hermano y hermana, seguimos con el tema que es importante que podamos estudiar. Signos gratos al Señor, y oiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a cantar de gloria Jesús en Belén, sea nuestro cántico también.
compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Seguimos con el tema. Estuvimos viendo que la profecía de los 2300 días completos o 2300 tardes y mañanas, como dice Daniel capítulo 8 y versículo 14, está siendo explicada por el ángel Gabriel a Daniel y a nosotros en este caso en el capítulo 9 de Daniel. Ahora bien, vimos que dice 70 semanas están separadas, descontadas, apartadas sobre tu pueblo. O sea, de esta profecía hay 70 semanas, que son 490 días que están separados del pueblo. Al quitarle a 2300, 490 quedan 1810 días aparte de esas semanas. O sea que esta profecía de 2300 días se divide en dos partes. Los 490 días más los 1810 días. Vimos que 490 días son un año y 130 días. Y 1810 días serían 6 años y 140 días en este caso. Pero vamos a ver algo importante. Esto es viéndolo de manera literal. Pero vamos a ver que en profecía un día corresponde a un año. O sea, cuando la profecía habla de 2300 días o 2300 tardes y mañanas, realmente como es profecía, no está hablando de días literales, está hablando de años. O sea, cuando habla de 490 días o 70 semanas, que son igual a 490 días, está hablando proféticamente de 490 años. O sea, el restante 1810 días serían 1810 años. Entonces vemos que proféticamente es esto y vamos a verlo. La primera cita para comprobar esto está en Ezequiel capítulo 4 y versículo 4. Ezequiel 4:4 nos dice, habla el profeta Ezequiel, dice: y tú te acostarás, le dice Dios a Ezequiel, sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él, sobre el lado izquierdo, la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás la maldad de la casa de Israel. Recuerde que Israel estaba separado en dos partes, Israel y Judá. Aquí está hablando de Israel, las 10 tribus. Dice: te he dado los años de su maldad. El número de los días, 390 días. Tenía que estar acostado sobre su lado izquierdo, en este caso, el profeta Ezequiel. Ahora dice el versículo 6: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, ahora por Judá, pero sobre el lado derecho por segunda vez. Llevarás la maldad de la casa de Judá. Primero Israel, las 10 tribus, ahora la casa de Judá, las 2 tribus que quedaban, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Dice 40 días. Primero 390 días sobre la casa de Israel o por la casa de Israel, y ahora 40 días, que suman 430 días. Y dice: día por año te lo he dado. Dice: día por año te lo he dado. O sea que era un símbolo de los 40 años, era un símbolo de 390 años. Pero Ezequiel no se iba a costar 490 o 390 años o 40 años sobre el lado izquierdo. No iba a vivir completamente este tiempo. Es un símbolo. O sea, cada día que él iba a dormir sobre su lado izquierdo o sobre su lado derecho simbolizaba un año. 390 días igual 390 años. 40 días sobre el lado derecho igual 490 años. Números capítulo 14 y versículo 32 nos dice: en cuanto a vosotros,
vuestros cuerpos caerán en el desierto, hablando del pueblo de Israel cuando estaba ya en el desierto. Recuerden que estamos leyendo Números 14:32. En el libro de Números está el pueblo de Israel en el desierto. Ya habían salido de Egipto, ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían llegado al desierto y después hasta en Josué es que pasan a la tierra prometida de Canaán. Pero aquí hablamos del tiempo cuando están en el desierto. Ahora, recordamos que en ese tiempo que están en el desierto, ellos mandan al principio 12 espías a Canaán para ver la tierra de Canaán cómo está, la leche donde fluye leche y miel. Los espías van, un espía de cada tribu de Israel, entre ellos iba Josué y iba Caleb. Traen buenas noticias, pero la mayoría de ellos, 10 de ellos, dicen que no se puede, que es imposible poder conquistar Canaán, porque están confiando en sus propias fuerzas. Solamente Caleb y Josué son los que dicen sí se puede. Pero leemos, dice, Números 14:32, y cuando vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras iniquidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme a los días, los 40 días, hablando del tiempo que estuvieron Caleb, Josué y los 10 más, dice, los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por cada año conoceréis mi castigo, o un año por cada día. Más bien un año por cada día conoceréis mi castigo. Ellos estuvieron 40 días en la tierra prometida. Dijeron que no se podía. Los 10, la mayoría. El pueblo apoyó a los 10, a la mayoría, y dijeron no se puede. Incluso quisieron apedrear, quisieron matar, quisieron asesinar a Moisés, a Aarón, a Caleb y a Josué. Y viene el castigo por ellos. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Cuántos años de castigo? 40 años. Proféticamente un día equivale a 40 años. Por tanto, la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas es equivalente proféticamente, porque es profecía, a 2300 años. Cuando dice 490 días, o sea 70 semanas están determinadas, descontadas sobre tu pueblo, está hablando de 490 años en este caso. Entonces es importante que podamos saber esto para poder saber primeramente que 490 años están separados para el pueblo de Israel, y en ese tiempo van a suceder las 6 cosas que vemos ahora: ungir al Santo de los Santos, acabar con el pecado, la prevaricación y esas cosas que leímos en el versículo anterior. Pero dice el versículo 25, ahora, el versículo 25 es importante porque nos dice cuándo inician los 490 años ahora. Y vamos a hablar claramente ahora en años. ¿Cuándo inician los 490 años? O sea, las 70 semanas, que son 490 días, que proféticamente son 490 años. Y también, igualmente, ¿cuándo inician los 2300 años? Los 490 años y los 2300 años empiezan exactamente el mismo día. Empiezan igual. Solamente que de esos 2300 años, 490 años son para el pueblo de Israel. Y ya vimos que iba a pasar durante esos 490 años. Dice el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén, paramos ahí. Dice, entiende que desde, o sea, empieza desde la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, desde la salida para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que van a haber las 70 semanas, o sea, los 490 años. Ahora, importante, ¿cuándo empiezan esta 490 años? Dice que desde la orden para edificar y restaurar Jerusalén. O sea que es importante saber cuándo se restaura, cuándo se da la orden, cuándo se da el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, vemos también en la Biblia que la Biblia nos dice en cuanto a esto, hay 3 decretos que se dan para edificar Jerusalén. El primero de esos 3 decretos es dado en el año 537 a.C. Y es importante que sepamos esto porque recuerde que desde la orden para edificar y restaurar Jerusalén, o sea que ahí empieza la profecía de los 2300 años y la profecía de los 490 años. Nos vamos a concentrar ahorita en los 490 años, que es lo mismo porque es el tiempo para el pueblo de Israel. Pero vemos que en el libro de Esdras nos habla de 3 decretos, 3 órdenes para edificar Jerusalén. El primer decreto está en Esdras capítulo 1, lo busco en mi Biblia.
Esdras capítulo 1 y versículo 1. En Esdras 1.1 nos dice que el primer decreto es dado por Ciro, el rey Ciro. Recuerden que el rey Ciro fue el segundo rey en este caso, porque el primero fue Darío. Ahora, importante saber que en el tiempo de Daniel estaba Darío el rey, reinaba Darío, pero Ciro estaba ahí también. Cuando Darío muere, Ciro se queda rey, pero Ciro había compartido con Daniel, Ciro había hablado con Daniel, Daniel le había explicado varias cosas a Ciro. En esas cosas le había explicado la profecía. Antes de leer Esdras capítulo 1, versículo 1, quiero ir a Isaías 44.8. Isaías 44.8 fue escrito tiempo antes, mucho tiempo antes. Y Daniel había mostrado a Ciro estas cosas que decían de él en Isaías. Estoy buscando atrás, pero es adelante. Isaías 44.8, vea lo que nos dice. Esto ya había pasado. Cuando pasan esas cosas, cuando Daniel le habla a Ciro, cuando Ciro es el rey, ya esto había pasado, ya era historia escrita. Pero antes de que Ciro existiera, antes de que Ciro naciera, Isaías 44.28 nos dice, ¿qué dice Dios de Ciro? Vea lo que dice Dios. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificado y al templo serán echados tus cimientos. O sea, ya estaba escrito que una persona que se iba a llamar Ciro iba a dar la orden para edificar Jerusalén y edificar el templo. Ya estaba dicho. Isaías 45.1 nos dice, así dice Jehová a su ungido. ¿Qué es el ungido? Es el escogido, dice a Ciro, al cual yo tomé por mano derecha para sujetar las naciones de él, desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Está hablando de Ciro, dice que Ciro es mi ungido. O sea, Daniel cuando le muestra esas cosas a Ciro, Ciro ve que él tiene un propósito en la historia de la humanidad. Ahora, él puede cumplir el propósito o puede no cumplirlo, igual que usted, igual que yo. Podemos decidir hacerlo o podemos decidir no hacerlo, una o dos. Pero Ciro decide seguir el propósito de Dios. Por eso dice Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito es un decreto, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Vea lo que dice Ciro. Ciro dice Jehová. Ciro no era un hombre israelita, no era el pueblo de Dios, era un rey pagano, pero dice, así dice Jehová, más bien dice Ciro, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién le dio todos los reinos de la tierra? Dice, Jehová me los dio, dice Ciro, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, Ciro está siguiendo órdenes de Dios, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová. Recuerde que en ese tiempo también el templo de Israel, sí, había sido destruido por los babilonios, por Babilonia. No existía en este momento. Tenía 70 años de haber sido destruido, ya no existía el pueblo. Pero Ciro da un decreto donde dice, quien haya entre ustedes y su pueblo, sea con Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa de Jehová, a Dios de Israel. Él es Dios, dice, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con platos, oros, bienes ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas. Hace un apartado, los sacerdotes y los levitas son diferentes. Los sacerdotes son los hijos de Aarón y los levitas son la tribu de Leví. Dice, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa a Jehová, la cual está en Jerusalén. Este es el decreto que acabamos de leer que hace Ciro. El decreto de Ciro para ir a edificar Jerusalén fue dado en el año 537 a.C. Sin embargo, vemos varios puntos, quiero aclararlos acá. 1. Ciro no era judío, pero Dios lo toma a él para que él pueda hacer este decreto, permitiendo el retorno de Israel a Jerusalén para que hagan el templo, para que edifiquen el templo. Les da protección, les da dinero y les da artículos para edificar el templo que Nabucodonosor había destruido. 2.
El decreto permitía que los judíos trabajaran juntos para realizar toda esta obra de construcción del templo. O sea, los protegía de todos los enemigos que habían ahí. Muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén, pero la mayoría de ellos escogieron permanecer en Babilonia. Es lo mismo que pasa en el tiempo ahora. La mayoría permanece en Babilonia en lugar de regresar a su tierra natal. ¿Por qué? Los registros persas indican que muchos judíos en la cautividad habían acumulado muchas riquezas. Regresar a Jerusalén significaba para ellos que tenían que dejar todo y comenzar de nuevo. Mucha gente no pudo hacer esto y prefirieron la riqueza ante hacer la voluntad de Dios. 5. Los exiliados regresaron, pero encontraron oposición. Habían samaritanos, amonitas, moabitas, edomitas que se pusieron contra ellos a pesar de la orden que daba Ciro. 6. El que los llevó o el que fue enviado como líder de ellos por Ciro a Jerusalén fue Zorobabel. Y al mando de Zorobabel pusieron los cimientos del templo. 7. Lamentablemente esta primera salida no terminó la construcción y muchos israelitas decidieron volver a sus hogares. Entonces el primer decreto se da, pero los israelitas no construyen el templo. Por tanto viene un segundo decreto. El segundo decreto es dado por el rey Darío, el hijo de Darío. El rey Darío da el segundo decreto en el año 520 a.C., o sea 17 años después. Dice el segundo decreto. Y leo poquito porque quiero terminar por lo menos esta parte. No pensé que fuera a llevar tanto tiempo y vamos a tener que seguir la próxima semana con el estudio. Pero dice el segundo decreto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa los archivos donde guardaban los tesoros de Babilonia. Y lee la orden de Ciro. Dice: por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo de oro al otro lado del río, sean dados puntualmente a sus varones los gastos para que no cese la obra. En este caso, eso está del versículo 1 al 12 del capítulo 6 de Esdras. Darío da la orden, el segundo decreto, para que el pueblo de Israel vaya y reconstruya el templo. El templo es construido en el tiempo del segundo decreto. Están los profetas Ageo y Zacarías también. En ese tiempo es construido el templo, pero no es edificada la ciudad como lo pide en la profecía de Daniel capítulo 8 y versículo 14. Entonces viene el tercero de los decretos, el más importante de los decretos. Este decreto, el tercer decreto, es dado en el año 457 a.C. Repito, 457 a.C. Y repito porque esta es la fecha que da inicio a la profecía de los 490 años y las 2300 tardes y mañanas. El decreto es dado por Artajerjes y dice Esdras 7:12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios, paz. Por mí es dada orden que todo mi reino, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas que quieren ir contigo a Jerusalén vaya, porque es dada parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Jerusalén en Judea. No leo más para avanzar, pero este es el tercero de los decretos dado en el año 457. Y con este decreto es dada la orden para ir a Jerusalén. Además de incluir la construcción del templo, es el único edicto que contempla también la reconstrucción de la santa ciudad Jerusalén y una restauración política y religiosa. Por tanto, este decreto, el tercero de los decretos, es el decreto que da inicio a la profecía de los 490 años. Importante, mi hermano y hermana. La profecía de los 490 años, igual que los 2300 años, empieza en el año 457 y la Biblia así lo confirma. La próxima semana seguiremos con este tema. No sé si terminaremos la próxima semana, pero es importante que usted le pueda dar seguimiento. Dios es Dios y todo lo conoce. Muchos judíos decidieron no salir a construir Jerusalén, prefirieron quedarse con las cosas que ellos tenían. Igual pasa en este tiempo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy en día a hacer la obra de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Pues muchos no lo hicieron en el tiempo de Israel. Y lo mismo va a pasar en esos tiempos. Le pedimos, mi hermano y hermano, que tomemos una decisión correcta para el tiempo del fin. La venida de Jesucristo está cerca por llegar. Con estas palabras vamos a
despedirnos. Los esperamos la próxima semana con el tema Daniel capítulo 9 y la segunda parte del juicio investigador. Dios les pueda seguir bendiciendo. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo